Hola, mi nombre es Marta Lucía González Amaya y soy estudiante del sexto semestre del Grupo B de la Licenciatura en Educación Primaria, en la Benemérita y Centenaria Escolar Normal del Estado. Este es un video que estoy realizando para el curso Trabajo Docente y Proyectos de Mejora Escolar de la maestra Concepción Ovalle Ríos. Bueno, de manera general y en primer lugar les quiero platicar un poquito sobre lo que ha sido el trabajo de este curso y de los demás cursos, ¿por qué no?, dentro del sexto semestre. Y realmente ha sido trabajado de dos maneras: de manera sincrónica, que pues como sabemos es la conversación o el diálogo en el tiempo, mediante las videollamadas. Lamentablemente y por cuestiones de la pandemia nosotros no hemos podido tener un momento para poder conocer frente a nuestra maestra, porque pues nosotros como compañeros ya hemos tenido la posibilidad de conocernos en años anteriores. Sin embargo, pues la maestra no ha sido partícipe de esta situación. Sin embargo, ha estado constantemente en las videollamadas y en esas videollamadas realizamos actividades como descripciones, el diálogo. También pues enviamos actividades que ella nos pide en el momento mediante WhatsApp, la mayoría de las veces. Y pues ha sido de las mejores maneras que se ha podido encontrar y se ha podido subsanar esa situación del distanciamiento social. La segunda manera o la segunda metodología ha sido el hecho de la comunicación sincrónica. ¿A qué se refiere con esto? Pues precisamente a aquella comunicación como sería por medio de un correo electrónico, que se manda el correo y no se espera una respuesta inmediata, pero sí tiene un tiempo límite. Y esto pues ha sido el desarrollo de diferentes actividades como fueron las planeaciones, el material didáctico, que tuvimos cierto tiempo, un lapso específico para la realización de estas actividades y que fueron entregadas ya sea por el correo electrónico, Google Drive, también WhatsApp y la plataforma escolar. Bueno, en este sentido, estas actividades les voy a mencionar 7 a rasgos generales que tuvieron gran impacto en el desarrollo de mis habilidades como maestra. La primera es que hicimos un ensayo que hablaba sobre el punto de vista. El mío específicamente trató sobre los pros y los contras de la pandemia y hablé desde mi punto de vista tanto como maestra en formación como estudiante. El hecho de yo tener esa oportunidad de comparar mis dos papeles me dio la oportunidad de desarrollar una idea muy importante y muy interesante, sobre todo por la comparativa que hay entre estos dos grandes papeles dentro de la educación y pues también comparar el hecho de que los diferentes niveles académicos en los que estoy como maestra en educación primaria y como estudiante en educación universitaria, pues es algo muy diferente, es un mar de diferencia y la autonomía, el autoconocimiento se van desarrollando poco a poco y es de lo que hablo dentro de mi ensayo. El segundo trabajo es el tríptico que hablo sobre metodologías activas y también el podcast sobre las lecciones aprendidas. En estos dos trabajos yo tuve que investigar muchísimo sobre qué era cada uno de los conceptos y realmente fue muy interesante porque tuve que sumergirme en un mundo de información en donde yo tenía que seleccionar y escoger de qué era lo que quería hablar. Esto fue un pensamiento crítico que tuve que desarrollar en las dos actividades de manera muy puntual, porque no podía hablar de todo, porque si no terminaba hablando de nada. Entonces, esta situación fue algo muy interesante. Del mismo modo englobo otras tres actividades que son el diagnóstico, la realización del proyecto escolar de mejora continua y los resultados de este mismo. Este trabajo en específico fue elaborado en 3 partes diferentes, pero conlleva un todo muy especial en cuanto al impacto que tuvo no solamente en mí, sino también en mis alumnos. Estas actividades fueron las que más dolores de cabeza me dieron porque realmente tuve que movilizar, tuve que idear, tuve que contextualizar con referente a lo que yo ya sabía, lo que yo ya conocía,
no solamente en forma teórica, sino también de mi grupo, qué era lo que sabía que les iba a interesar, qué era lo que podían necesitar, y también identificar cuál era la problemática. En este caso yo puse que la problemática era en el área de matemáticas, en que ellos no sabían bien o no tenían la habilidad de identificar cuáles eran los datos que necesitaban. Sabían identificar los datos y sabían realizar esas operaciones necesarias, pero no sabían qué utilizar. Y yo me enfoqué en eso, en que ellos pudieran realizar y segmentar y obtener la información necesaria de las problemáticas que se les planteaban. También en este mismo sentido, pues abordo otros trabajos que son las narrativas, las planeaciones y las prácticas en sí mismas. Con estos trabajos pues realmente fueron llevados de las manos, no se puede seccionar, no se pueden separar, y tuvieron gran impacto en mi desarrollo del trabajo docente, porque tuve la oportunidad no solamente de escribir lo previo a, sino también lo posterior a. Y eso es algo muy importante, es una manera de pensar, también de reflexionar sobre lo que se hizo dentro del trabajo y también lo que necesitan los niños. Las narrativas me permiten saber contextualizar mis próximas planeaciones y asimismo tomar en cuenta dentro de mis prácticas esas características específicas, tomar en cuenta específica en ese niño o en esa niña o en ese alumno o alumna que necesita un poco más de atención, y no solamente porque lo necesite o porque lo requiera, sino porque yo sé que al darle esa atención extra o saber cuál es el problema de cada uno de mis alumnos o cuál es la problemática general o cuáles son las características, pues me permite un mejor trabajo, y eso fue algo que me impactó mucho. No solamente el saber qué es lo que voy a hacer, sino el saber qué pude haber hecho o saber qué es lo que podré hacer después. Y bueno, estas actividades fueron de mucho impacto, realmente fueron las que más recuerdo, las que más tuvieron ese desarrollo dentro de mis habilidades docentes. Y en este momento yo les quiero platicar sobre el documental. En este curso estamos realizando, en este y en los demás cursos estamos realizando como evidencia final lo que es un documental acerca de nuestra escuela de jornada de práctica. Mi escuela es la Escuela Primaria Plan de San Luis, que está en Rafael Cepeda número 500, y realmente el documental abarca pues la situación socioemocional que se ha tenido que desarrollar dentro de la pandemia. Y en cuanto al desarrollo del documental, fue algo muy interesante, porque mis compañeros y yo hemos tenido que dialogar cuáles son esas características, cuáles son esas necesidades de nuestros alumnos, y también que esas necesidades y eso que nosotros queremos o identificamos dentro de nuestro diálogo sean sublimados a la pantalla de tal manera que sea entendible y que sea vinculado con todas nuestras asignaturas, con formación cívica y ética, con trabajo docente y proyectos de mejora escolar, con bases legales y normativas en la educación básica, con estrategias para la educación socioemocional, incluso con expresión corporal y danza. Y esto ha sido muy interesante porque nos ha abierto un panorama mucho más grande sobre que no solamente son secciones o son materias separadas, sino que tienen que ser transversales y tienen que fungir como un todo para nuestro desarrollo, nuestro desempeño y nuestra mejoría dentro de ese trabajo docente. En este sentido, pues yo les quiero invitar a la reflexión a mis compañeros, a los que van años más tempranos al mío, a los que ya son maestros docentes, maestros titulares frente a grupo, que no dejemos de lado esta reflexión de la práctica. Yo sé que a veces es muy complicado. Yo tengo testimonios de mis maestros, de mis
familiares que son maestros, que ese tiempo no siempre está disponible. Pero el hecho de que no esté disponible no significa que no sea necesario. Entonces los invito a no dejar de lado esta reflexión, porque es un trabajo muy bonito y yo me he dado cuenta que los niños disfrutan de lo que nosotros enseñamos y nosotros estamos disfrutando. Y también lo he vivido, he tenido maestros que disfrutan tanto su trabajo que se nota en sus caras, que les pongo más atención, y el hecho de que nosotros como futuros maestros disfrutemos de lo que estamos haciendo y que no haya sido una decisión porque nuestros padres o porque nuestros familiares o porque incluso nuestros amigos nos hayan obligado a hacerlo, pues es algo que se nota y es algo que no podemos negar. Entonces los invito a seguir con este trabajo. Pues aquí yo me estoy despidiendo. Yo soy Marta González y nos veo a la próxima.